Ya estamos a punto de desplazarnos y manifestación de alfa que vamos a hacer o sea, que vamos a ir a una línea de tiempo en específico donde nos van a mostrar como algo lo suficientemente detallado y ahí nos van a mostrar como mediante proyecciones, eh, habla como de unos ciclos, dice sesión de alfa que se han repetido en diferentes líneas de tiempo, en diferentes vidas de Mauricio, Ujú. en otras vidas atrás, de tal forma que para que él con la información que tiene en su psiquis y la forma en que él va a poder interpretarnos a nosotros, dice sesión de alfa, pueda quedarle lo suficientemente clara la información o lo que pues se le tenga para mostrar el día de hoy. Listo. Ya estamos acá. Estoy viendo un grupo como de adolescentes aproximadamente entre los 14 y 16 años de edad. Vemos que están como rodeando una especie como de una tapia, es como una pared un muro, y veo que al interior de estas paredes o de estos muros que este grupo de adolescentes están rodeando, al interior de estos muros hay como una especie son como unas pequeñas edificaciones, son paredes que se han levantado, no es una vivienda, no es como una edificación eh, pues en específico, sino que son como diferentes paredes que se han levantado y veo que al interior como de esas pequeñas paredes son como si fueran unas columnas aproximadamente de unos 2 metros cada una de estas y vemos que forman como una especie de como son como una especie como de un octágono, una figura geométrica. Sí, porque tiene como una especie como de 8 lados. Una, dos, tres, cuatro, sí, 8 lados. Y al interior de estos muros, de estas paredes que están aproximadamente, miden como 2 metros cada una de estas, como 2 metros de ancho y tienen una altura aproximadamente un poco más de 3 metros, son altos. Y entre cada uno de esos hay una distancia más o menos de un poco menos de 1 metro. No sé si me hago entender la figura que están Sí. formando esto y la distancia que hay entre cada uno de estos. Y al interior de esto veo que hay como una especie de un grupo de personas haciendo como una especie de rituales allí. Veo que este grupo de adolescentes, pues ellos no, aún como que no tienen, pues no han podido ver lo que nosotros acabamos de ver desde donde nos encontramos apreciando esto, y ellos están como rodeando estas paredes hasta que llegan como un árbol más o menos y están subiendo este árbol y la luz me hace como que me acerque lo suficientemente a ellos. Son un total de 4 adolescentes. Uno de ellos, cuatro, corresponde al aspecto físico de Mauricio en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Vemos que entre ellos, ya cuando están llegando a este árbol, se empiezan a indicar de quién va a subir primero y vemos como que ninguno quiere hacerlo, como que a todos de alguna forma le da como cierto temor. Vemos que en ese momento hay uno de los amigos, bueno, de los compañeros que está con Mauricio, de los cuatro que andan juntos con él, vemos que es el que toma como el liderazgo y empieza a subir las ramas de este árbol hasta que ya logra llegar a determinada altura, donde ya logra apreciar lo que nosotros describimos hace un momento. Vemos que la segunda persona en subir este árbol es Mauricio. Ellos se muestran como bastante curiosos. Vemos que apenas Mauricio ya logra subir, él empieza a apreciar lo que describimos hace un momento, estas paredes y ese grupo de personas allí. Vemos que ellos no alcanzan a escuchar absolutamente nada, como que no entienden lo que están hablando ese grupo de personas que están ahí reunidos. De hecho, incluso pues veo que hablan una lengua diferente, un idioma diferente al que habla Mauricio con el grupo de amigos con el que se encuentra acá. Las personas que están reunidas en este ritual hablan como una especie de una lengua muy diferente. Hay un momento en específico de esta regresión donde vemos que
estamos como adentrándonos al interior del aspecto físico de Mauricio para observar con sus ojos lo que él está viendo. Vemos que por un momento él se queda como completamente paralizado y en ese momento en que él se queda paralizado está observando es como una sombra. El primero se queda como observando como una especie de una sombra. En el momento en que él ve esta sombra, que de hecho está muy cerca, está prácticamente ahí en el árbol con ellos, muy cerca de este árbol donde se encuentran ellos, él se queda completamente como adormecido, como que no sabe qué hacer, está como completamente en shock. Y en ese momento en que vemos eso que él está observando, nos retiramos como el aspecto físico de él y ya estamos revisando todo ese perímetro. Lo que se les acaba de acercar a ellos es una entidad. Vemos que esta entidad es un reptil el que está aquí cerca de ellos, pero pues él no lo ha logrado como, solamente lo ve como una especie de una sombra que está allí con ellos. De hecho, siente él, no los amigos de él, sino Mauricio siente la presencia de esta entidad y la observa, pero pues no logra definir qué es lo que él está viendo en ese momento. Ya que estamos por fuera pues del aspecto físico de Mauricio, estamos viendo que durante este ritual se abre como una especie de un portal lo suficientemente grande, justo en la parte donde se encuentra la gente reunida al interior de este octágono. Y vemos que empiezan a descender diferentes entidades. Cada entidad que empieza a descender es como si se estuviera colocando en cada uno de los aspectos físicos allí reunidos. Y vemos que hay otro grupo de entidades que empiezan como a escanear todo este perímetro, que no solamente el perímetro que encierra a como este culto que están realizando, sino que vemos que hay entidades que se empiezan como a desplazar a diferentes partes de este perímetro. Logramos como subir un poco más y estamos viendo ya el perímetro un poco más amplio y vemos que es como una especie de un pueblo muy pequeño, pero son como casas así como muy repartidas, no es como algo muy, como casas así que son como muy continuas una de la otra, sino que están como lo suficientemente separadas. Vemos que y una de esas entidades es la que está acá, como que detectó a los chicos acá y la que está como muy pendiente de ellos. Pero vemos que en especial esta entidad, esta es muy enfocada en solamente en el aspecto físico de Mauricio. De hecho, estamos apreciando el comportamiento de los otros tres compañeros con los que anda Mauricio y ellos están como una forma muy neutra, o sea, muy natural, como que no han percibido nada y solamente están viendo el grupo de personas de cierta forma algo lejano donde están ellos reunidos y como que no logran entender absolutamente nada de lo que están haciendo, solamente están como tratando de averiguar qué es lo que ocurre allí en ese lugar, pero sí podemos apreciar que la vibración de Mauricio cambió notablemente, o sea, él se encuentra como muy nervioso, como algo asustado. La luz como que nos da la indicación que nos adentremos nuevamente en el aspecto físico de él, eso estamos haciendo y nuevamente estamos viendo con los mismos ojos de Mauricio. Él, hay un instante en que esta silueta que él vio como esta sombra se empieza a esclarecer, pero vemos que se empieza a mostrar como de una figura un poco diferente. O sea, nosotros lo pudimos reconocer que es un reptil el que está allí con ellos, pero generando como cierta manipulación al aspecto físico de Mauricio. Pero lo que estamos apreciando con los ojos en ese momento de Mauricio es que él empieza a observar como algo más, como con forma como de un demonio, o sea, como que de hecho no tiene ni siquiera como un aspecto físico claro, pero se muestra como de hecho como diferentes formas, como una especie demoníaca, y vemos que durante estas formas como se está mostrando este reptil, esta entidad, por momentos, como por fragmentos muy pequeños, muestra sus ojos reptilianos y como parte de su aspecto físico, pero pues no, o sea, como que no por largo tiempo. Como que la mayor parte se muestra es como si fuera una especie de una figura o un aspecto físico completamente demoníaco, porque pues, se muestra como con cachos y se muestra sí, como una especie de cabra, o sea, no sé si me hago entender Sí. de esa forma, y eso es lo que él está persiguiendo en ese momento.
Y de hecho, cuando cada vez que se ha ido esclareciendo un poco más y le muestra esa entidad, se va mostrando como esas formas, vemos que el aspecto físico de Mauricio se empieza a comportar, su corazón late demasiado rápido y él trata como de gritar, trata como de moverse y de como de mover a sus amigos que están en esas ramas en la parte alta, pero él está completamente como paralizado, o sea, pero no es Mauricio que no pueda, sino que esta entidad lo tiene a él completamente paralizado. Vemos que ya después de un momento, es como si mediante esas formas que esta entidad se fue mostrando a Mauricio, como que estaba extrayendo también información al mismo tiempo de él. Y ya después de determinado momento de estar proyectándose esta entidad de esa forma, se introduce rápidamente el aspecto físico de Mauricio y vemos que empieza a generar rápidamente una especie de implantación en diferentes zonas de su cabeza, en su pecho. Vemos que está colocando como una especie de placa en toda la parte de su espalda, desde sus hombros hasta la parte baja de su espalda. Y es una especie como de dispositivo tecnológico que coloca por toda su espalda y abarca lo que es también su columna vertebral. Vemos que ya después de esto la luz nos adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Hungría. Muy bien, continúo. Vemos que pasaron muchos años después de ese evento que pudimos describir hace un momento, donde Mauricio tenía como entre 14 y 16 años aproximadamente, y en ese momento ya él tiene un promedio de unos 25 años de edad. Vemos que lo vemos al lado de una mujer, vemos que están compartiendo como en una especie, como un picnic, están como en un parque, vemos que tienen como una especie de un mantel allí en el césped, en el pasto, y vemos que están como consumiendo, compartiendo unos alimentos. Vemos que en el momento en que mientras está compartiendo con esta mujer, Mauricio, su vibración empieza como a aumentar de una forma muy significativa. Vemos que cuando alcanza cierto, como cierta vibración, cierto estado vibracional, su aspecto físico, como que se bloquea este campo vibracional y como que no expande más de lo que estamos apreciando en ese momento. Y vemos que cuando ocurre esto, automáticamente los implantes, más que todo que él tiene en el área de su cabeza y en la parte de su pecho, empiezan como a activarse y son los que impiden que ese campo vibracional de Mauricio como que se expanda lo suficiente. De hecho, al momento en que el campo vibracional de él, mientras está compartiendo con esta mujer, se va expandiendo, vemos que el de la chica, el de la mujer, es lo suficientemente, o sea, como que tiene un estado vibracional más óptimo, por decirlo así, está vibrando más alto ella que lo que está vibrando Mauricio. Y el momento en que estos dos aspectos físicos como que están juntos, se reúnen, es como si el campo vibracional de esta chica de alguna forma como que incentivara el campo vibracional de Mauricio y cuando esos dos campos vibracionales como que se juntan, como que chocan entre sí, es cuando el campo vibracional de Mauricio trata como de empezar a expandirse, pero automáticamente sus implantes y sus dispositivos no lo dejan, llega a determinado momento y se queda allí. Incluso esto es el momento en que ocurre como este estado en que no puede expandir más su campo vibracional, él empieza a notar algo diferente, se empieza a sentir un poco incómodo estando aún con ella y como que se empieza a sentir mal. En ese momento se detiene la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. En esa pantalla vemos que nos está mostrando diferentes escenas de niño, de Mauricio cuando estaba niño, aproximadamente entre unos 6, 8 años de edad, en la parte de su escuela y vemos que Mauricio, cuando era niño, pues vemos que como que era algo obeso,
estaba como un poco, tenía un grado de obesidad lo suficientemente significativa y vemos que era como una persona muy expuesta al bullying por parte de sus propios amigos de la escuela. Aquí en esa proyección que me está mostrando en una pantalla empiezan como a adelantarme en el tiempo rápidamente a diferentes momentos a medida que va avanzando en edad. Vemos que esta obesidad como que fue lo suficientemente extensa, pues o sea, por varios años conservó este nivel de obesidad y vemos que siempre fue como tildado, pues le hacían bullying por el tema de su aspecto físico al verse tan gordito. Hay un momento en que ya llegamos a la regresión, a esa proyección que me están mostrando, donde se empieza a perjudicar el campo vibracional de, de él. Y vemos que esto empieza a ocurrir aproximadamente como entre los 12 años de edad. Y vemos que cuando nos empezaron a mostrar los comportamientos de bullying que así le hacían a él, entre los 6 y los 8 años, que fue cuando empezaron como a mostrarnos en la pantalla, a pesar de todo lo que le decían y a pesar de todo esto, vemos que Mauricio como que manejaba esto de una forma muy neutral, por decirlo así, porque vemos que como que no le afectaba, a pesar de que todo su exterior, o sea, su entorno de sus compañeros, pues se puede sentir la energía y la vibración como de malestar, de resentimiento, algunos como hasta de odio hacia él, con lo que le decían eso con el objetivo de dañarlo, como de hacerlo sentir mal, de que él se sintiera mal, de entristecerlo. Pudimos apreciar que Mauricio no manejó en ningún momento como esta vibración completamente baja, como que repelía completamente toda esta vibración por parte de los comentarios de las personas. Vemos inclusive hasta por parte de miembros de su familia, personas muy cercanas a él, de alguna forma también como que le decían cosas por el aspecto físico que él manejaba con gran obesidad. Pero el momento en que ya él empezó como a ser un poco más consciente, de hecho estamos apreciando una reunión familiar y vemos que están como en una especie están como velando a alguien. Sí, vemos que están como reunida su familia y están en el entierro de una persona. Es su padre el que ha fallecido en esta línea de tiempo, desencarnó y en ese momento están enterrando a su padre. Vemos que la muerte de su padre, ahí es donde por primera vez vemos que esto sí empezó a afectar notablemente al aspecto físico de Mauricio, o sea, su campo vibracional se empezó a ver bastante afectado con la muerte de su padre. Vemos que de hecho empiezan como a hacer una especie como de ritual religioso, están haciendo como diferentes oraciones, tanto su madre que se encuentra al lado de él en ese momento, como otras personas pues podemos percibir el número de entidades que se encuentran acá, pues lo que me está mostrando pues en esa proyección, hay cierto número significativo de entidades pendientes de todo lo que está ocurriendo acá en este espacio. Vemos que allí por primera vez hay una entidad que se acerca demasiado al aspecto físico de Mauricio. Y del momento que esta entidad se acerca a Mauricio, vemos que no está generando ningún tipo de implantación. Hasta ese momento Mauricio no tenía ningún tipo de implantes ni tecnología en su aspecto físico, pero solamente con el hecho de esta entidad estar cerca de él, como que le emanaba esta vibración y como este campo vibracional completamente bajo, que de alguna forma pues contagiaba al aspecto físico de Mauricio, y ese campo vibracional de esta entidad lo que hacía es que de como que apaga bastante ese estado, como que caracterizaba o distinguía a Mauricio desde muy pequeño, como que sabía manejar su tema emocional y su tema sentimental a pesar de todo el bullying que en su momento le hacían. Vemos que ya después de esto que ocurre aquí, ya llega el momento en que, bueno, llegamos a la proyección, ya llegamos al momento en lo que ocurre en el árbol y vemos que la entidad que se mostró, o sea, como que la entidad que lo está manipulando a él en ese ritual que estaban haciendo en ese momento esas personas, es la misma entidad de hace 2 o 3 años atrás aproximadamente que lo acompañó durante la despedida o el entierro de su padre.
Sí, esa es la misma entidad que lo ha estado acompañando durante todo este tiempo, pero vemos que no lo implantó durante todo el tiempo, que esos 2 o 3 años que estuvo con él. Por primera vez que generó la primera implantación, pues fue cuando lo que describí hace un momento, lo que ocurrió en aquel árbol donde esa entidad se empezó a mostrar de diferentes formas al aspecto físico de Mauricio. Vemos que ya después de esto ya nos está mostrando como diferentes momentos donde Mauricio empieza como a tener diferentes vínculos emocionales y sentimentales con algunas personas. Vemos que incluso con el aspecto físico de su madre, que nos la está mostrando en esa proyección, vemos que su vínculo empieza como a cambiar mucho, o sea, como que varía mucho. Por momentos, su madre como que lo es todo para él, según lo que nos están mostrando en esas proyecciones. Y de hecho, hay una gran compatibilidad vibracional entre el aspecto físico de la madre de Mauricio en esta línea de tiempo y Mauricio, pero por otros momentos que nos están mostrando, incluso durante las mismas edades, entre los 18 años, 20 años, se ve completamente como una incompatibilidad vibracional entre ellos, pero la incompatibilidad vibracional no la genera el aspecto físico de la madre, sino el mismo aspecto físico de Mauricio, que después de que fue pues como implantado por esa entidad, está ocurriendo lo mismo que pudimos apreciar al momento en que se detuvo la regresión con el aspecto físico de la mujer, que esa entidad, como por medio de los implantes que tiene en su cabeza y en todo su aspecto físico, como que bloqueaban como esa capacidad que tenía o que tiene Mauricio en esa línea de tiempo de poder vibrar lo suficientemente alto y como de no dejarse perjudicar por todo lo que escuchaba por fuera de él, o sea, en su exterior o en su entorno. Vemos que no solamente con su madre, hay diferentes relaciones que empezó a tener con personas, como con parejas, y vemos que le ocurría exactamente lo mismo y era él, vemos que es él quien está cortando diferentes relaciones, pero no por absolutamente nada extraño, o sea, no porque de pronto por infidelidades sino que es porque mediante esta incompatibilidad vibracional que de alguna forma esta entidad que ya tiene él en ese momento le está generando y que pues como que no lo dejaba como sentirse cómodo con ningún aspecto físico, es donde él empieza a cortar estas relaciones. Incluso vemos que hay personas que de una vibración muy especial, una vibración mucho más fuerte que la de él, como la que pudimos apreciar con la joven que se encuentra reunida en la regresión, y la hacían sentir todo lo contrario, o sea, como que a medida que él se iba interesando en alguien, después lo hacían sentir afligido, triste, como que no se llenaba él absolutamente con nada, tenía como, lo hacían sentir con muchos vacíos emocionales y sentimentales. De hecho, vemos diferentes momentos donde incluso él empieza a recordar cuando era niño y parte de su adolescencia, que pues era lo suficientemente obeso, y hasta esos recuerdos que en su momento, en su niñez y todo eso, no le afectan absolutamente para nada. Vemos que en esta edad, entre los 20, 24 años de edad, lo empieza a afectar bastante a él. Vemos que ya después de como de estos momentos se termina como esa proyección y llegamos nuevamente al momento de la regresión donde estaba él reunido con esta mujer. Justo lo que acabamos de ver en la proyección en esa pantalla, vemos que está ocurriendo acá cuando ya él empezó como a expandir esta vibración, y de hecho vemos que hasta él lo hacía como de una forma consciente, como que él sabía que como que siente algo especial por ella, por la mujer con la que está compartiendo acá, y vemos que automáticamente él siente que cuando se empieza como a enamorar o a sentir ese vínculo fuerte con otra persona, él siente que su campo vibracional como está creciendo, pero vemos que automáticamente desde su propia psiquis ya ni siquiera son los implantes los que están funcionando en ese momento, sino que vemos que es él con sus propios pensamientos, de él visualizarse y sentir su campo vibracional, cómo se va expandiendo, cómo se va como repotencializando. Vemos que desde su propia psiquis empieza a activar cada uno de esos implantes que hay en su cabeza. Sí, de hecho, incluso en ese momento que estamos viendo acá en la regresión, la entidad que lo ha estado acompañando como de los 12 años de edad aproximadamente hasta esos 28 que tiene en ese instante, no se encuentra con él. Él se encuentra pues
su aspecto físico está con implantes, pero no está la entidad allí. Y vemos que es el mismo quien se encarga de programar y activar esos dispositivos y lo hacen sentir en ese estado emocional y vibracional y automáticamente ese campo empieza a descender bastante. Vemos que ya después de ese momento la luz nuevamente me adelanta en el tiempo. Pasan aproximadamente unos 6 años más. Tiene 34 años de edad, 35 aproximadamente en ese momento, y vemos que él está como caminando hacia, pues veo que es cerca. No, de hecho está dentro del perímetro donde se encuentra, donde él vivió hace muchos años atrás, como ese ritual. Y vemos que en ese momento no hay nadie en este lugar. Está como empezando a caer la noche y vemos que él se está introduciendo cada vez más hacia el perímetro donde se encuentran estas paredes en esa forma geométrica y él se adentra allí. Vemos que ya cuando logra adentrarse al interior como de estas paredes, de esta figura geométrica, él se acuesta en el suelo, cierra sus ojos, en ese momento empieza como a abrir sus manos y él mismo estaba solicitando respuestas, o sea, pero no se sabe a qué él estaba pidiendo como respuestas a las preguntas que él tiene respecto a por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo. Él solamente empieza como hacia el firmamento, empieza a pedir que le muestren qué es lo que debe hacer, pero que dice, le escuchamos que él dice que se siente cansado, dice que se está quedando sin fuerzas y él mismo se dice que le parece como que es el colmo para él que una persona tan joven, a escasos 34 o 35 años de edad que tiene, se sienta que se está quedando sin fuerzas y sin ganas de vivir. Vemos que en ese momento él, con sus ojos cerrados, empieza a visualizar diferentes entidades a su alrededor. Vemos que hay diferentes entidades alrededor de él que de hecho han descendido por ese mismo, muy pues parecido a como lo vimos hace unos años atrás. Se abrió un portal, pero pues lo abrió él mismo y vemos que esas entidades empiezan hay tres entidades que empiezan como a desplazarse por encima del aspecto físico de él. Entre esas tres entidades está la que lo ha estado acompañando y la que se encargó de implantarlo. Vemos que él empieza como a preguntarse, mientras en esos ojos cerrados empieza a observar esas entidades, a preguntar que quiénes son y que de dónde vienen. Vemos que ellas, de hecho, ellas le responden, no importa quiénes somos ni importa de dónde venimos. Dice que importa es lo que tú has venido a hacer acá. Y vemos que en ese momento dice, les están como mostrando que si él quiere seguir cambiando su vida para bien y dejar de sentirse así, como que le empiezan a decir que debe aceptar la ayuda de ellos, pero con determinadas condiciones. Dice que si él ha venido y si ha sentido el llamado a este lugar, es porque él debe empezar de ahí en adelante a traer a personas a reunirse dentro de este espacio y le están dando como coordenadas de lo que debe hacer, como el ritual que vimos unos años atrás, que ellos alcanzaron a apreciar desde la distancia, le están dando como especificaciones de cómo tiene que él liderar como este ritual. Y efectivamente después de esto, la luz me empieza a adelantar en el tiempo y vemos que Mauricio empieza como a llevar diferentes personas, pero pues son grupos muy pequeños. De hecho, vemos que empieza como con 4 personas, pero a medida que va avanzando el tiempo, este número de personas va aumentando y vemos que en cada uno de estos rituales, estas entidades empiezan a descender y automáticamente empiezan a hacer diferentes procesos de escaneo e implantación con cada uno de los aspectos físicos acá. De hecho, vemos que hay entidades que se quedan con algunos de los aspectos físicos que Mauricio ha traído allí. Vemos que hay un momento en que él lleva al aspecto físico de la chica que vimos cuando él tenía 28 años, la que estaba en el picnic con él. Vemos que él está llegando solo con ella allí. Vemos que el momento en que él llega solo con ella allí, le dice a ella que debe confiar en él y que si ella quiere mejorar su vida, quiere mejorar muchas cosas, dice que solamente se reúnan allá al interior de ese espacio y que ella va a sentir una energía muy diferente y que le está diciendo Mauricio, quizás logres escuchar respuestas que te puedan ayudar
en tu vida, para tu futuro. Vemos que ella ingresan los dos juntos acá, pero vemos que el momento en que ella ingresa con él, automáticamente desciende por ese necesario, pues nuevamente ese mismo portal y desciende la entidad de Mauricio y desciende otra entidad que de hecho es un gris, no es un reptil, sino que es un gris el que desciende y vemos que este gris se adentra al aspecto físico de la mujer y ya tiene implantes, como que el aspecto físico le pertenece a otra entidad y vemos que este gris lo que está haciendo es que está como generando otros implantes diferentes a los que ya tiene y ella empieza a sentir algo muy, como muy diferente a la idea que le vendió Mauricio de todo lo que llega a sentir de forma positiva. De hecho, parte de la manipulación que está generando este gris empieza como a ver cosas y empieza esta mujer con sus ojos a ver al aspecto físico de Mauricio, lo empieza a ver diferente y de hecho lo ve como si fuera un demonio. Y en ese momento en que la mujer ve a Mauricio como con esta forma como demoníaca, ella se empieza como a asustar mucho. En ese momento, Mauricio trata como de cogerla, como de decirle que se calme y de preguntarle que qué le pasa. Ella vemos que ella empieza como a gritar porque ella pues está viendo encima de ella misma o que lo está agarrando, no a Mauricio, sino como si fuera un demonio que la estuviera agarrando y en ese momento ya la mujer empieza como a soltarse. Vemos que ya después de que ella se logra soltar, le dice a Mauricio que no lo quiere volver a ver en su vida. Dice que ha cometido un error muy grande, que ella cometió un error muy grande y fue haber aceptado la ayuda de él y haber aceptado su compañía. Después de eso, esa mujer se va. Vemos que Mauricio queda como completamente sin entender lo que sucede. Vemos que él se arrodilla, después de que se arrodilla rápidamente como que se acuesta en el suelo y empieza como a hacer el mismo estado de que hizo unos años atrás, como a cerrar sus ojos y a pedir respuestas. Y en ese momento él empieza a sentirse en un estado muy deprimente. Vemos que de hecho la entidad que tiene el aspecto físico de Mauricio está haciendo una especie como de manipulación y vemos que está como activando ciertos dispositivos, no solamente la parte de su cabeza, sino de su pecho y de sus pulmones. Y vemos que él empieza como a medida que pide respuestas, le muestran es como eventos o así, o visualizaciones, proyecciones pero muy feas, de tanto de su vida como recordándole por diferentes momentos feos por los que él pasó, que después de que él ya llevaba haciendo este ritual con todas esas personas, él se venía sintiendo muy diferente y venía sintiendo su campo vibracional en un estado estable, por llamarlo así, pero en ese momento lo que le están mostrando es todo lo contrario, le están como reviviendo todos esos momentos. Y de hecho vemos que él se empieza como a quedar sin respiración en ese momento mientras está allí. Y de hecho su respiración cada vez como que colapsa un poco más y su corazón va dejando de latir poco a poco. Y de esa forma lo están desencarnando acá por un medio como un paro respiratorio. Y desencarna a Mauricio en esta línea de tiempo y es esta misma entidad la que se lo está llevando. Vemos que después de que esta entidad se lleva el aspecto físico de Mauricio, ya como que se termina esta regresión, pero antes de irnos de este lugar, empiezan como en una especie de pantalla a mostrarme otras proyecciones donde me están mostrando formas muy similares pero son con diferentes prácticas. De hecho, estamos viendo una donde es como mediante una práctica religiosa, donde de hecho Mauricio es un religioso y es como una especie de un líder religioso que se encarga como de impactar personas, pero con esa forma de impactar las personas vemos que lo que hace es como servirle a la misma entidad que pudimos apreciar en la regresión donde ya desencarnó Mauricio. Y vemos que siempre, por lo que nos está mostrando así como de forma muy rápida, vemos que siempre lo han manipulado desde su campo vibracional. De hecho, ya aparte de esa parte como religiosa y demás, vemos que lo mismo empieza a ocurrir en otra vida, que ya como que no me muestran, me proyectan otra vida porque veo que el aspecto físico de Mauricio es diferente. Él está como vendiendo diferentes cosas, tiene como una especie de un negocio, como una especie de una tienda ok, como una especie de reloj, es como una relojería, porque vi como relojes, diferentes accesorios por este estilo.
y vemos que él empieza como a dudar, aún de que apenas como empezando con este negocio, él empieza como a dudar de diferentes formas de lo que puede llegar a pasar con ese negocio que está montando en ese momento, que acaba de montar. Y vemos que a escasos meses después de él haber montado con ese negocio, automáticamente la misma manipulación ya no está como en la parte emocional y sentimental hacia alguien, sino hacia algo, en ese caso hacia sus negocios. Mm. Y vemos que cierra automáticamente el negocio y empieza como a sentirse frustrado y vemos que como que lo dominan de esta forma, como que no lo dejan progresar. Y esto pues ocurre tanto con personas que él siente lo mismo y como con lo que él está haciendo o tratando de emprender por cuenta propia. Y esta forma es lo que me está mostrando la luz en esa proyección, que lo han manipulado en muchas líneas de tiempo atrás. Muy bien, Termino la comprendido. proyección. Carlos, de los aspectos físicos de la regresión, ¿hay algún vínculo con los de línea de tiempo actual? Sí, de su madre es la misma en esta línea de tiempo actual. Dice que el padre que falleció en la regresión, o sea, que donde lo empezaron a manipular, que su campo vibracional cambió por completo, Ujú. es su padre biológico en esta línea de tiempo también. Ok. Muy bien, vamos a regresar a la línea de tiempo actual, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Ya estamos acá. Hay dos perímetros contenidos. Me dices, por favor, qué hay en el perímetro de Sally y si hay burbuja en la casa. En su casa no hay burbuja. En el perímetro vemos que hay una nave. Muy bien, el aspecto físico de Sally. Me dices qué ves en ella, por favor. Veo que tiene su burbuja personal, pero está muy cargada de energía endoplasmática, tanto externa como interna. Tiene una sola capa y vemos un dispositivo adherido a su burbuja, camuflado entre la misma energía endoplasmática. Muy bien. ¿Percibes algo más en la casa? No, no hay tecnología ni nada, pero pues a la vivienda estaba sin ningún tipo de tecnología. Muy bien. En el perímetro de Mauricio, ¿qué ves? En ese perímetro hay dos naves más ya contenidas. Muy bien. Mauricio, ¿qué ves en él? Veo implantes en diferentes partes de su aspecto físico, en sus ojos, en diferentes partes de su cabeza, en su pecho, abdomen. Veo que aún tiene esa misma tecnología que Placa. le colocaron en la parte de la espalda, sí. Ok. No hay ninguna entidad en él en ese momento. Muy bien. ¿Qué ves? ¿Qué más percibes en la casa? ¿En más entidades, portales? En la casa hay un desencarnado y aparte de ese desencarnado que genera una vibración muy baja y densa, hay mucha tecnología al interior de la vivienda, pues de este espacio donde vive él. Ujú. Hay 8 portales en total, nueve portales. Muy bien. Llega ahí la entidad que está a cargo de los implantes de Mauricio, por favor. En ese momento, desde una de las dos naves que se encuentran neutralizadas en el perímetro, vemos que están trayendo a esta entidad. Ya está acá, la neutralizan por completo. Es un reptil. Este mide 2,19. Es el mismo de la regresión. Se les trae la información al reptil, se te proyecta la jerarquía, me dices qué tipo de ser es. Están colocando un casco electromagnético en la cabeza a esta entidad, se extrae toda su información, se proyecta la jerarquía. Es un Draco color beige, un color café muy claro, casi tirando como a blanco. Tiene diferentes tonalidades verdes y rojas en diferentes partes de su cuerpo. Tiene armaduras en todo su aspecto físico que utiliza como mecanismos de defensa y ataque. Hay entidades como una especie de anillos de seguridad que tiene
alrededor de esa jerarquía, también para temas de defensa y ataque. Seguridad. Ujú. Muy bien. Número de planetas. Un total de 19 planetas, un sistema planetario. Muy bien. Con la información recabada se pide la asistencia a los humanos lo necesario. Se abre un portal, descienden, se verifican 1, 2 y 3. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia, verifican la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Ya están acá todos. Muy bien. Se les transmite la información, crean los portales necesarios para desplazarlos a todos los planetas del sistema. Listo. Muy bien, nos preparamos para desplazarnos, llevamos las naves, la entidad, el rastreador. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento todos los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia, aseguran todo el perímetro de este sistema planetario, paralizan el tiempo, neutralizan cada uno de los planetas. La jerarquía fue pues en una gran burbuja de luminiscencia completamente neutralizada. Listo, todo asegurado. Muy bien, se hace la eliminación de naves, entidades, tecnología, todos los planetas. Vemos como todos los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia de sus manos, esa se adentra en cada uno de los planetas. Eliminan naves, tecnología, muchas entidades, incluyendo las que hay al interior del planeta principal. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se extrae la información de las casas del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos. Están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae toda esa información, tenemos coordenadas, se envía a los humanos luz que nos asisten. Se empiezan a adentrar en cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Los verifican. Una vez son verificados, inicia protocolo de liberación. Los limpian, los repotencializan. El proceso continúa en ese momento. Verificamos cantidad humano, luz, aspectos físicos, son los mismos, se nos unen todos. Muy bien, se activa el llamado de las cabezas del Draco de todo lo que le pertenece. Llega ahí y se elimina. Colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se activa el llamado, se abre un portal. Todos los humanos los emanan mucha luminiscencia hacia este portal y vemos que empiezan a llegar naves, tecnología, entidades, apenas en contacto con ese portal de luminiscencia, se van eliminando todo por completo. Siguen llegando en ese momento. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta, se elimina todo el sistema con los 19 planetas. En ese momento están extrayendo esta burbuja donde está contenida la jerarquía, se extrae. Todos los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas, hacia adentro y adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia. De esa forma los eliminan todos y por último eliminan el planeta principal. Listo. Muy bien. ¿Cuántas copias hay creadas de Mauricio? Hay un total de 23 copias. Información de él en alguna otra jerarquía. No, en este momento no. Bien, se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo. Todos los humanos los emanan su luminiscencia hacia la burbuja donde está contenida esta jerarquía. Esta luminiscencia hacia adentro, una vez de contacto con el cuerpo de esta jerarquía, vemos cómo salen diferentes destellos de luminiscencia, de forma horizontal, diagonal, vertical, correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, una gran emanación de luminiscencia y una gran explosión de esta. Listo, eliminada por completo. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico de Mauricio, llega su mano luz, se verifica. Llega Sally, se verifica su mano luz, por favor. Si en ese momento llegan los aspectos físicos, esos humanos luz verificados, listo. Muy bien, hacemos conexión con el médico, usar un portal, desciende, se verifica 1, 2 y 3. Se abre un portal. Los humanos luz que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros.
Sientes que es Saturno. Sí, es él. Le transmites la información al médico, por favor. Le dices que hay 23 copias de Mauricio. En ese momento el médico crea una gran burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico abre sus manos hacia el aspecto físico de Mauricio, se para al frente de él, emana mucha luminiscencia, esta se empieza a adentrar por sus brazos, llega hasta la parte de sus hombros, desde sus hombros empieza a desvanecer toda esa luminiscencia por su pecho, abdomen, piernas. Es como si una gran burbuja de luminiscencia contuviera todos los implantes de la cabeza de Mauricio. El médico, mientras sigue emana mucha luminiscencia, vemos que empieza a eliminar todos los dispositivos de la parte de su abdomen, pecho. Vemos que en su área sexual también tenía un dispositivo, el médico lo elimina por completo. Empieza a repotencializar cada uno de esos órganos internos, incluyendo su estómago. Emana mucha luminiscencia, sus paredes estomacales empiezan a recubrir de mucha luminiscencia. El médico emana mucha luminiscencia líquida al interior de su estómago. Esa luminiscencia líquida lo limpia, lo repotencializa. Vemos que a su paso va limpiando su colon, sus intestinos. Sale por su área sexual toda esa luminiscencia. El médico en esta zona vemos que deja como completamente repotencializado lo que es su abdomen, área sexual, con una gran burbuja de luminiscencia y la deja instaurada en esa zona de su cuerpo. Rápidamente el médico está extrayendo un dispositivo muy pequeño, es muy diminuto, pero se encuentra como en todo el centro de su glándula interdimensional del timo. El médico lo elimina por completo. Ahora, desde esa misma zona donde se encontraba adherido este dispositivo, el médico emana mucha luminiscencia y de acá vemos que empiezan a salir diferentes como destellos de luminiscencia hacia todo el cuerpo y el exterior del aspecto físico de Mauricio. Vemos que después de esto el médico repotencializa su corazón, sube sus manos hasta la parte de su cabeza, empieza a emanar mucha luminiscencia, está eliminando muchos dispositivos de la parte de su cabeza. Sus conexiones neuronales se encuentran bastante implantadas y de hecho hay procesos, hay como espacios de sus conexiones neuronales donde como que no hay como una sinapsis, como que no hay una conexión entre ellas y como que se interrumpe por lapsos de tiempo ese proceso de las conexiones neuronales y el médico automáticamente después de que elimina todos esos dispositivos empieza como a conectar con esas conexiones neuronales que no tenían como contacto alguno y no lograba ver como interacción entre ellas. El médico repotencializa todas sus conexiones neuronales. De hecho, vemos que está colocando sus manos en la parte frontal de su cerebro, la otra en la parte de su cerebelo. Y vemos que está creando nuevas conexiones neuronales en todo el cerebro de Mauricio. Después de esto, termina de repotencializar todas sus conexiones neuronales, adentro un poco más sus manos. Ahora está limpiando y repotencializando todo lo que son sus glándulas interdimensionales, las limpia, las repotencializa. Vemos que de su glándula pineal crea una burbuja de luminiscencia que la va repotencializando, esa se expande por toda su cabeza y la deja instaurada en esa parte de su cuerpo. Vemos que la tecnología, esa placa que tiene en la parte de su espalda, el médico primero es como si la recubriera con mucha luminiscencia, después de que esa placa de luminiscencia está completamente recubierta por mucha luz, vemos que se empieza como a disolver esa tecnología, esa placa en la espalda de Mauricio. Se elimina por completo, el médico rápidamente repotencializa todos sus grupos musculares, articulaciones, todo lo que son sus discos intervertebrales, incluyendo cada una de sus vértebras en su columna vertebral. Se potencializa toda esa zona de su cuerpo, adentra sus manos hasta el interior de sus pulmones. Veo que en sus pulmones, como en la parte de sus alvéolos y como hacia sus paredes pulmonares, en la parte interna, había cierta, como, no una tecnología, pero sí una capa densa como una parte oscura, como si fuera energía endoplasmática, y el médico está limpiando todas estas zonas, limpia y repotencializa todos sus pulmones, emana mucha luminiscencia, repotencializa todo lo que son sus alvéolos, hace este movimiento con sus manos y esa luminiscencia rápidamente recorre todo lo que son sus vías aéreas, sale por sus fosas nasales, por su boca, por sus oídos, esta luminiscencia. Vemos que el médico está colocando sus manos en la parte de sus pies rápidamente, emana mucha luminiscencia, se empieza a introducir por todo su sistema óseo, muscular, sube por sus piernas, abdomen, pecho, llega a sus hombros y desciende por sus brazos, sale por los dedos de sus manos toda esa luminiscencia. Vemos que en ese momento el médico nuevamente coloca sus manos en la parte de la cabeza de Mauricio, ahora está cogiendo los dos hemisferios de su cerebro, emana una luminiscencia con unas ondas muy fuertes y vemos que ahora se salen hacia el exterior, correspondiendo a un proceso de limpieza de psiquis. Después de que limpia la psiquis, el médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer y se adhiere a su cuerpo como una capa de extra luminiscencia. Termina con su aspecto físico. Vemos que se abre un portal en ese momento. Hay dos copias que llegan de Mauricio, el médico las está verificando.
Una vez el médico Saturno verifica esas dos copias, las acopla entre ellas. Una vez acopladas, las está colocando en el pecho de Mauricio, emana mucha luminiscencia y una gran expansión de esta en todo su cuerpo. Listo. Proceso terminado. Muy bien. ¿Alguna recomendación para Mauricio por parte del médico? Dice que debe guardar reposo por lo que resta del día de hoy, teniendo en cuenta pues todo el proceso que se acaba de hacer en todo su aspecto físico. Listo. Muy bien. Vamos a regresar a los dos perímetros a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Por favor, el perímetro de Sally. De una vez vamos a repotencializar humano luz, aspecto físico, burbuja personal y se le crea una burbuja a la casa de nuevo, por favor. En ese momento, los humanos luz están eliminando primero toda la energía endoplasmática que había en su burbuja personal, interna y externa. La repotencializan primera, segunda, tercera capa, repotencializan a su humano luz. Aspecto físico sale. Los fusionan entre sí. Vemos que están creando la burbuja en la casa. Una vez creada la burbuja, la repotencializan primera, segunda, tercera capa y están subiendo los niveles vibratorios en ese momento de toda la vivienda. Listo. Muy bien, ya el aspecto físico de Sally queda allí en su perímetro. En el perímetro, la casa de Mauricio, por favor. El humano luz de él, pregúntale su nombre. Su nombre es Gitzin. Es G, H Ujú. y latina T, doble S y latina N, Gitzin. Muy bien. En ese momento vemos que todos los humanos luz se adentran al perímetro de donde vive Mauricio. Están eliminando toda la tecnología que hay aquí. Después de que eliminan toda la tecnología, vemos que están emanando mucha luminiscencia hacia los portales, cierran cada uno de estos. Están emanando mucha luminiscencia al desencarnado que se encontraba acá. Están extrayendo completamente este perímetro. Y la burbuja que colocaron en el momento en que llegamos acá para neutralizar todo, la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Listo, ya subieron todos los niveles vibratorios de toda la vivienda. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, hacemos cambio con el humano luz a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Mano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. ¿Tienes algún mensaje para tu aspecto físico? Lo más importante es lo que vas a empezar a construir a partir de este momento. Y cuando me refiero a que lo más importante es lo que vas a empezar a construir, es a ti mismo. Vas a empezar a recuperar cada parte que te pertenece, cada momento especial, cada sentimiento, cada emoción, que no solamente durante estos años que llevas viviendo en este holograma, sino durante tantas vidas te han tenido completamente bloqueado. Ahora que voy a estar aquí contigo, estaré ayudándote en cada paso que des y ayudándote a recordar todo aquello que sentías cuando lograbas expandir tu propia vibración. Vamos a recordar cómo hacías el proceso desde tu interior, desde tu mente, desde tu corazón, desde esta coherencia entre estas zonas de tu cuerpo, para poder absolutamente repeler cualquier tipo de energía y vibración negativa que de afuera tanto te han acechado. Debes recordar que al día de hoy, independientemente de tu edad,
Estás a tiempo de reescribir una nueva historia para ti mismo, de darle un nuevo significado y encontrar un nuevo interés y propósito de vida donde estés involucrado en él, aportando valor a ti mismo y a los demás. La sanación no se encuentra en los hospitales, la sanación se encuentra en ti. La educación no está donde la has buscado por mucho tiempo, la educación se encuentra dentro de ti. No hay un Dios, no hay un ser omnipotente que buscar fuera. Tú eres ese Dios, tú eres ese ser omnipotente, tú eres ese mismo universo al cual perteneces y de dónde vienes. Vamos a recordar con cada paso que vamos a dar en este holograma a lo que hemos sido llamados, y es a vivir en la frecuencia del amor, a proyectarnos amor en nosotros mismos y dejar de buscar por fuera de nosotros la forma de llenar cada uno de aquellos vacíos. No se trata de culpabilizar a los demás o a nosotros mismos por lo que ha ocurrido con nosotros, por lo que está ocurriendo o por lo que pueda ocurrir en su momento. Debes recordar que eres el único responsable de lo que pase en tu vida. Eres el dueño de esta existencia en este holograma. Y como dueño de esa existencia tuya en este holograma, puedes crear y manifestar absolutamente todo lo que consideres y con lo que creas que puedas lograr, ya que tienes y gozas las capacidades para poder hacerlo. No se trata de lo que hay en tu cabeza respecto a la información que tienes hasta el día de hoy, sino de lo que harás con ella y de cómo la utilizarás. Estoy contigo y aquí me quedaré. Mano, muchas gracias por ese mensaje tan lindo. Esperemos que a Mauricio le resuenen esas palabras que das con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes. ¿Me dejas con Carlos, por favor? Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, la luz, por favor, nos ayuda a repotencializar el humano luz, aspecto físico, crear una burbuja personal que lo contenga. En ese momento, los humanos los crean su burbuja personal, la repotencializan, primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su humano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien, ya todo queda bien allí en la casa de ellos. Sí, todo está bien. Carlos, no pregunté número de vidas, implantes, abducciones. El número de vidas en este holograma que logramos, que nos dieron en su debido momento, fueron 381 vidas. Ujú, Número de implantes, 144. Y ujú. abducciones, 47. Muy bien, entonces muy agradecidos con la luz por el proceso, la compañía, muy infinito para todos. Te despides haciendo. Agradecemos y ascienden. Bienvenido. Gracias. Pueden activar sus micrófonos. Si tienen algún comentario de la sesión, Sally. Sí,
Entonces que se quedó sin conexión. Se quedó sin internet. Mauricio, te pregunto si autorizas publicar tu sesión. Yeah, it's okay. ¿Quieres filtro o así sin filtro? Uh, filter, yo pienso, como like if he can blur me, I guess, would be best. Yeah, Ok. yeah. Entonces, Mauro, ahorita yo te paso la información a través de tu mamá. ¿Listo? Y pues ella ya nos hace el puente para que te transcriba las partes que no te hayan quedado claras. ¿Listo? Okay, listo, Muchas gracias. gracias por permitirnos Muchísimas aportar en tu gracias. proceso. Sí, gracias. Ok, Mauro. Un poco Chao. gusto, Okay, Mauricio, que estés muy gracias. bien. Chao. Okay. Muchísimas gracias. Gracias. Con gusto. Con mucho gusto. Okay, chao.